Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a embarcarnos en una aventura un poquito diferente, una que promete ritmo, conexión y, por qué no decirlo, mucha diversión. Si alguna vez han sentido esa curiosidad por mover el cuerpo al compás de la música, por aprender algo nuevo que les saque de la rutina y les conecte de una manera especial, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la salsa, pero no desde la perspectiva de bailarines expertos, sino desde la de dos almas dispuestas a aprender, a tropezar, a reírse de sus propios pasos y, sobre todo, a descubrir la magia que se esconde detrás de cada movimiento. Sí, han oído bien. Hoy Yaman y yo, Demet, vamos a dar nuestros primeros pasos en la salsa. Queremos compartir con ustedes este proceso de aprendizaje, cada desafío, cada logro, cada momento divertido. Y mientras lo hacemos, les invitamos a que se unan a nosotros en este viaje. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita. No se arrepentirán. La salsa, esa palabra que evoca imágenes de parejas moviéndose con una soltura envidiable, de música vibrante que te invita a levantar de la silla, de pasión y de pura alegría. Pero, ¿qué pasa cuando uno no tiene ni idea de dónde poner los pies? Esa es exactamente nuestra situación. Yaman, que estás ahí a mi lado, ¿cómo te sientes ante este reto? Yo confieso que siento una mezcla de emoción y un poquito de pánico escénico, pero de los divertidos. Me he imaginado muchas veces deslizando por la pista, sintiendo la música, pero la realidad es que mis pies son un poco rebeldes. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a aprender los fundamentos, la base, esa estructura que nos permitirá poco a poco ir construyendo algo bonito. Y lo más importante, vamos a hacerlo juntos. La idea es mostrarles que aprender algo nuevo, especialmente algo que involucra el cuerpo y la conexión con otra persona, es posible para cualquiera. No se necesita ser un profesional, ni tener un don especial. Solo se necesita ganas y un poquito de valentía. Para quienes no conocen mucho sobre la salsa, déjenme contarles un poquito. No es solo un baile, es una cultura, un estilo de vida. Nació en el Caribe, principalmente en Cuba y Puerto Rico, y ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años, dando lugar a diferentes estilos como la salsa en línea, la salsa cubana o la salsa caleña, cada uno con sus particularidades y encantos. Hoy nos vamos a centrar en los pasos básicos, en entender el ritmo, en sentir la música en nuestro cuerpo. Yaman, ¿cuál crees que será el mayor obstáculo para nosotros? Yo creo que será coordinar los pies con los brazos, o tal vez el mantener el ritmo constante sin pensar demasiado. A veces pienso que mi cerebro se bloquea cuando intento hacer varias cosas a la vez y mover los pies al ritmo de la música mientras imagino que soy sensual suena a misión imposible. Pero confío en que con práctica y paciencia lo lograremos. Lo primero que hemos aprendido y que es fundamental es el conteo. En la salsa se suele contar hasta 8, pero los pasos principales se dan en los tiempos 1, 2, 3 y luego en el 5, 6, 7. Los tiempos 4 y 8 son como pausas, momentos de preparación o transición. Esto es crucial para entender la música y la estructura del baile. Al principio puede sonar un poco abstracto, pero cuando empiezas a sentir la música y a asociar los pasos con esos tiempos, todo empieza a encajar. Imaginen que la música les habla y ustedes responden con sus movimientos. Es como una conversación sin palabras, un diálogo entre dos cuerpos guiado por el compás. Yaman, ¿recuerdas cuando intentamos seguir la música por primera vez sin el conteo? Fue un caos gracioso, ¿verdad? Parecíamos dos polluelos intentando volar en direcciones opuestas. Hemos empezado con los pasos básicos. El paso básico hacia adelante y hacia atrás, tanto para el líder como para el seguidor. El líder inicia con el pie izquierdo hacia adelante en el 1, lo trae de vuelta en el 2, y luego da un paso hacia atrás con el pie derecho en el 3. Luego en el 5, 6, 7 hace lo contrario, un paso hacia atrás con el pie izquierdo, lo trae de vuelta y da un paso hacia adelante con el pie derecho. El seguidor hace exactamente lo contrario, pero sincronizado. Es decir, si el líder da un paso hacia adelante con la izquierda, el seguidor lo hace hacia atrás con la derecha. Este cruce de movimientos es lo que crea la conexión y la armonía en la pareja.
Al principio puede sentirse un poco robótico, como si estuviéramos aprendiendo a caminar de nuevo, pero con la repetición, el cuerpo va memorizando. Y no se trata solo de los pies. La salsa involucra todo el cuerpo. El movimiento de las caderas, el balanceo de los brazos, la expresión facial, todo suma. Hemos aprendido a mover las caderas de forma independiente. A hacer ese característico 8 de cadera que le da tanta gracia al baile. Esto es algo que al principio puede costar un poco, porque requiere disociar el movimiento de las piernas y el torso. Es como entrenar una parte del cuerpo que normalmente no utilizamos de forma tan activa. Yaman, ¿cómo te ha ido con el movimiento de caderas? Yo siento que a veces parecen dos bloques de cemento, pero poco a poco voy sintiendo esa fluidez. Es una sensación muy liberadora cuando logras que tus caderas se muevan con la música, ¿no crees? Te sientes más conectada contigo misma y con el ritmo. Otro aspecto fascinante de la salsa es la conexión con la pareja. No es solo seguir instrucciones o imitar movimientos. Es sentir la guía del líder, confiar en su dirección y responder a ella. Y para el líder es una responsabilidad hermosa de guiar, de comunicar la intención del movimiento de forma clara pero sutil. Es un baile de entrega y de escucha activa. Yaman, ¿qué sientes tú cuando bailamos juntos? Yo siento que es una forma de comunicarnos sin palabras, de entendernos a través del tacto y del movimiento. Es un lenguaje universal. Al principio, claro, nos chocamos un poco, nos pisamos los pies, son los momentos de aprendizaje. Pero la risa y la paciencia hacen que todo sea más fácil y divertido. Hemos estado practicando en casa, y debo confesar que ha sido una experiencia hilarante. Hemos puesto música, hemos intentado seguir los pasos, y el resultado ha sido una mezcla de desorden y momentos de sincronía inesperada. Pero cada pequeño avance es una victoria. Ver cómo poco a poco vamos comprendiendo el ritmo, cómo nuestros cuerpos empiezan a responder de forma más natural, es increíblemente gratificante. Yaman, ¿te acuerdas de esa vez que creímos que estábamos bailando perfecto y al ver el vídeo nos dimos cuenta de que íbamos a destiempo completamente? Fue un momento épico. Pero esa es la belleza del aprendizaje, ¿verdad? Equivocarse, reírse de uno mismo y seguir intentándolo. La música es, por supuesto, el alma de la salsa. Elegir la música adecuada es fundamental para practicar. Necesitamos canciones con un ritmo claro, con una estructura que nos permita identificar los tiempos y los cambios. Hemos estado buscando playlists de salsa para principiantes, canciones que no sean ni demasiado rápidas ni demasiado complejas. Escuchar la música con atención, intentar identificar la percusión, el bajo, la melodía, nos ayuda a internalizar el ritmo. Yaman, ¿tienes alguna canción de salsa que te encante ahora mismo? Yo estoy obsesionada con una que tiene un ritmo muy marcado, me dan ganas de bailar solo de escucharla. Hemos descubierto que la salsa no es solo para las parejas de novios o casados. Es una actividad que pueden disfrutar amigos, familiares o incluso personas que se conocen por primera vez. Es una forma fantástica de conocer gente nueva, de salir de nuestra zona de confort y de añadir un toque de chispa a nuestras vidas. Y lo más importante, es divertido. Nos ayuda a liberar estrés, a mejorar nuestra coordinación, nuestra postura e incluso nuestra confianza en nosotros mismos. Cuando logras hacer un paso que te parecía imposible, sientes una pequeña oleada de orgullo, ¿no crees? Para aquellos que se animen a empezar, mi consejo es que no tengan miedo. No se sientan intimidados por los bailarines profesionales que ven en televisión o en redes sociales. Todos ellos empezaron en algún momento o en algún lugar, aprendiendo los mismos pasos básicos que nosotros. Busquen clases para principiantes, ya sean presenciales o en línea. Hay muchísimos recursos disponibles. Y si deciden aprender solos, como nosotros en cierta medida, sean pacientes consigo mismos. Celebren cada pequeño logro. Filmen sus prácticas, así podrán verse desde fuera y corregir errores. Y sobre todo, diviértanse. La salsa es una celebración de la vida, de la música y de la conexión humana. Yaman, para cerrar esta parte, ¿qué te llevas de esta experiencia inicial con la salsa? Yo siento que he abierto una puerta a un mundo nuevo. Me siento más conectada con mi cuerpo, con la música y sobre todo, contigo. Hemos compartido momentos de risa, de frustración, pero sobre todo de complicidad. Y eso, para mí, es lo más valioso.
La salsa nos ha dado una excusa para pasar tiempo juntos, para aprender algo nuevo y para salir de la rutina. Así que aquí estamos dando nuestros primeros pasos en el maravilloso mundo de la salsa. Ha sido un viaje lleno de descubrimientos, de risas y de esa chispa de emoción que surge al aprender algo nuevo. Hemos explorado los fundamentos, la importancia del ritmo, la conexión con la pareja y la alegría que este baile puede traer a nuestras vidas. Esperamos que este pequeño vistazo a nuestro aprendizaje les haya inspirado, les haya sacado una sonrisa y quizás les haya dado el impulso para animarse a probar la salsa ustedes mismos. Recuerden, no importa el nivel de experiencia, lo importante es dar el primer paso y disfrutar del proceso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta aventura con ustedes. Nos encantaría saber qué les ha parecido. Déjenos sus comentarios aquí abajo, cuéntenos si ustedes han bailado salsa, si les gustaría aprender, o si tienen algún consejo para nosotros. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido entretenido o inspirador, por favor, regálenos un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, cuanta más gente se anime a bailar, mejor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.